Amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio, prédica estudio, ¿verdad? Llamado así, de esta manera, en donde estamos estudiando el maravilloso libro de Hebreos. Ahora empezamos con todo el capítulo 2 de este libro, en donde en el capítulo 1 hemos estudiado la supremacía de Cristo sobre todo. Mis hermanos, el Señor Jesucristo está ascendido y glorificado hasta lo sumo, dice la palabra. O sea, ya no hay lugar en donde Él pueda ascender más, porque ya llegó a lo máximo, a la última jerarquía que se puede llegar. Y dice la palabra del Señor que en su nombre se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Eso es una garantía maravillosa para nosotros, sus hermanos, sus hijos, porque te dice la palabra que tenemos ese privilegio de ser llamado hijo de Dios, y tenemos, mis hermanos, ese valioso recurso ilimitado del cielo a nuestro favor. Amén. Por tanto, hermanos, debemos estar gozosos y alegres de que nuestro amado y Salvador Jesucristo ha padecido por nosotros. Amén. Hebreos capítulo 2, el verso 1 nos dice así: por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Amén. Acá dice la palabra: con más diligencia atendamos y no nos deslicemos. Estas ambas frases que vemos ahí, mis hermanos, es una frase del griego en donde está hablando como una frase del derecho marítimo o frases náuticas, en donde la primera se refiere a echar anclas, primeramente echar anclas, y la segunda habla de amarrarse al puerto seguro que es Jesucristo. Amén. Entonces está hablando, hermano, de que nosotros debemos prestar atención a la doctrina que hemos aprendido para que no seamos persuadidos. Muchos mal utilizan este versículo para decir que se pierde la salvación. Amén. Entonces, hoy tenemos muchos hermanos en congregaciones, hermanos en la fe estoy hablando, cristianos que están en congregaciones que no están en sana doctrina. Están siendo persuadidos de momento. ¿Por qué? Porque no están firmes. Porque no están amarrados, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, esta frase se usaba en el griego antiguo para demostrar a esas naves o barcos que iban a la deriva. Que iban a la deriva, hermano, porque no estaban anclados o no estaban amarrados a un muelle. Amén. Entonces estaban hablando justamente de aquellos que son arrastrados. ¿Por qué cosa? Por todo viento de doctrina. Pero si nosotros, hermanos, estamos amarrados al muelle, o estamos anclados, que es un sinónimo de estar fundamentados en la palabra, no seremos movidos. Amén. No seremos persuadidos y nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Amén. Porque cuántas veces nosotros
hemos sido persuadidos, hemos sido arrastrados por cualquier tipo de movimiento, porque a veces ignoramos la escritura, ignoramos la doctrina, o simplemente conocíamos, nos dejamos estar y nos dejamos ir, nos dejamos arrastrar. Amén. Entonces, hay un solo muelle de salvación, mi hermano. Hay un solo muelle que el Señor ha puesto, que se llama Jesucristo. Y nosotros, estamos hablando hoy con el hermano Martín, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar amarrados a ese puente. Tenemos que estar anclados, hermanos, a tierra firme, porque o si no, el viento, las tormentas, las tempestades nos van a arrastrar. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, debemos prestar atención a estos asuntos de la fe, estudiarlas, analizarlas, hermanos, meditarlas, porque nosotros tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que prestar atención. Porque, hermanos, si nosotros somos negligentes, somos descuidados, el enemigo es puerco. Como decía una novela, ¿verdad? El enemigo es puerco. Sepamos, hermanos, que Satanás no va a perder la oportunidad. Y su principal arma, estábamos estudiando en 1 de Juan, es el engaño, la falsa doctrina. Entonces, hermanos, nosotros corremos el peligro, hermano, de ser arrastrados, no de naufragar. Amén. El verdadero cristiano no naufraga en la fe, pero sí es arrastrado, es llevado, amén, por justamente su incapacidad muchas veces de agarrarse de la doctrina y prestar atención. Hebreos capítulo 6, el verso 19 dice: esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo. Aquí está usando la misma palabra griega, náutica, que estábamos escuchando ahí, o lo que estábamos viendo. Estaba hablando, hermano, de que nosotros debemos estar anclados, debemos estar amarrados. Primera de Timoteo, capítulo 1, el verso 19 dice: y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos, miren lo que pasó, naufragaron en cuanto a la fe. Un tiempo, hay gente que viene un tiempo, vos le ves ferviente, como dice la palabra, recibe la palabra con gozo, después le ves naufragado. ¿Verá por qué? Porque no estuvo anclado, no estuvo fundamentado, no estuvo amarrado, hermano. Y al final de cuentas, esa persona nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Pero el creyente verdadero va a ser arrastrado por viento de doctrina, va a ser llevado, pero sabemos que el Señor le va a traer de vuelta. Amén. Entonces debemos nosotros, hermanos, saber de que hay gente que va a naufragar, hay gente que va, hermanos, desechar esto. No va a valorar esto que nosotros hacemos, amén, de estudiar diligentemente la palabra del Señor. Entonces, es importante, hermano, que nosotros sepamos la superioridad del Hijo, porque estamos estudiando el capítulo 1, en donde nosotros habíamos estudiado de que Él es superior a qué cosa, a los ángeles, es superior a todo. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo: atendamos, no caigamos, porque el enemigo es astuto, amén, y nos quiere meter cosas en la cabeza, dardos de fuego, ideas erróneas, que por no ser diligente, por no ser cuidadoso, entra el engaño en nosotros, amén. Entonces, sepamos, hermano, que aquí la palabra del Señor está hablando de que la doctrina principal es de que el Mesías es superior a todos. No hay
nada más superior a Cristo. Todo está sometido bajo sus pies. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 2, verso 2. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Acá nosotros vemos sí. Aquí el término griego que nos está diciendo este libro de Hebreo es justamente que hay una condición para cumplir y que alude a esta idea en vista de hecho que ángeles. Los ángeles fueron los que trajeron, ¿qué cosa? La ley de Moisés. ¿Recuerdan? Los ángeles trajeron esa ley. Esa ley que fue abolida ya en este tiempo, ¿verdad? Por la ley de la gracia. Nosotros entendemos de que la ley, ¿qué cosa? Fue firme. El que no cumplía la ley, ¿qué pasaba? Moría, dice la palabra. El que no cumple, ¿verdad? El que no cumple, morirá. Esa era la condición principal, ¿verdad? Que había dicho esas tablas que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. La ley se tenía que cumplir a rajatabla, no había tutía. Sí o sí se tenía que cumplir en su totalidad. Vamos a Deuteronomio capítulo 33, el verso 1. Dice, antes de morir Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel, y esta es la bendición que pronunció. Dijo, del monte Sinaí viniste, Señor, desde Seir dejaste ver tu esplendor. Desde el monte de Parán resplandeciste cuando viniste entre millares de santos. Está hablando ahí de ángeles, con la ley de fuego en tu mano derecha. Y de eso quiero que sepan, hermanos, que venía, ¿qué cosa? Con ángeles. Con ángeles. Amén. Salmos 68, 17. Entre miradas de poderosos carros de guerra, tú, Señor, marchas del Sinaí a tu santuario. Estamos viendo, hermanos, de ángeles poderosos que acompañaron a qué cosa? Al ángel de Jehová, a Cristo, entregando qué cosa? La ley. Hechos capítulo 7, 38. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Hechos capítulo 7, verso 53. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Vean los ángeles. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Estamos viendo, hermanos, de que la ley fue entregada en el monte Sinaí por medio de ángeles. Pero ahí dice la palabra transgresión y desobediencia. Entonces, hermanos, el pecado deliberado que ocurría con la desobediencia de la ley, no solamente una acción, sino también una omisión. Porque el pecado no es solamente si hago algo. Pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Amén. Entonces ahí claramente te está diciendo de que la acción y la omisión es, en este caso, una desobediencia. Primeramente, si la ley te dice, hace tal cosa, ¿verdad? Y vos, en este caso, o por lo menos la ley te dice, no hagas, no mates, no robes, no hagas, y vos haces, ¿verdad? Eso es una acción de pecado. Pero si la ley te dice, debes comportarte de esta manera, debes andar de esta manera, y si uno no lo hace,
¿Cómo se denomina eso, verdad? Es una acción, en este caso, una acción de cerrar el oído, de ser duro de servicio. O sea, ser una persona soberbia y seguir haciendo las cosas a tu manera, contrario a lo que dice la ley. O sea, una cosa es que la ley te diga, repito, no hagas y vos haces. Otra cosa, la ley te dice, hace y no lo haces, es justamente porque tenés un corazón duro. Amén. Entonces, esos dos tipos de pecados son graves para una ley a rajatabla, la que se había dado por los ángeles. Y ahí dice la palabra, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. El 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que lo oyeron no las confirmaron. Ahí dice, ¿cómo escaparemos? La desobediencia, hermano, del pacto antiguo traía una consecuencia inmediata. Ustedes miran, los niños van a saber que están estudiando el Antiguo Testamento y vean que la desobediencia era tajante. Vos fallás, se te abría la tierra y te tragaba. Vos fallabas y salían serpientes. Vos fallabas y al toque recibían juicio. Y de eso está hablando ahí, hermano, que traía un juicio inmediato. ¿Y cuánto más, hermano? Juicio traerá si somos desobedientes a este nuevo pacto. A eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque Hebreo dice la palabra que nosotros hoy, por medio de Jesucristo, tenemos mayor revelación. Porque antes el Señor había dado la ley por medio de los ángeles, revelaciones por medio de profetas, pero ahora el Hijo nos ha dado la realidad, lo que es. La sombra dejó de ser sombra, el Hijo mismo nos reveló todo. ¿Qué quiere decir eso? Mayor conocimiento de las revelaciones de Dios, mayor consecuencia. Mayor conocimiento, mayor juicio. Amén. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios encarnado es superior a los ángeles y su revelación es mucho mayor y su consecuencia, hermanos, es mayor y los galardones son mayores. Amén. Eso es lo que marca el inicio de la gracia. Que Cristo vino, hermano, nos libró de la ley, nos limpió del pecado y nos libró de la muerte y el castigo eterno a través de su muerte. Claramente, Mateo capítulo 10, el verso 14. Presten mucha atención en esta parte. Si alguien, miren hermanos, si alguien no le recibe ni oyen sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra será más tolerante que para aquella ciudad. Claramente, hermano, ¿por qué? Porque el mensaje que hoy nosotros damos es superior al mensaje que daba Moisés. Porque nosotros estamos hablando del Cristo revelado. Amén. Por tanto, hermano, el que rechaza la palabra, el que te rechaza a ti, que tú das la palabra, recibirá mayor condenación que Sodoma, que Gomorra, que era una ciudad perversa, una ciudad destruida por el pecado, hermano. Será más tolerable porque ellos recibieron menor revelación. Amén. Menor revelación. Mateo capítulo 11, verso 20. Miren esto.
Jesús comenzó entonces a reprender las ciudades donde había hecho de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Les decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes hace tiempo, que en cilicio y cubiertas de ceniza ellas habían mostrado su arrepentimiento. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, que te elevas hasta el cielo y hasta el infierno o el Hades, caerás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. Miren, hermanos, esto es impresionante, porque nosotros los cristianos somos una bomba de juicio andante, hermano. Es la pura realidad. Es la pura realidad. Porque dice la palabra que te rechaza a ti, no es que te rechaza a vos nomás, a mí y a aquel que me envió. Y nosotros, hermanos, tenemos mucha más revelación de lo que tuvo Elías, de lo que tuvo Daniel, de lo que tuvo, que ellos, dice la palabra, indagaban, querían saber quién iba a ser ese Mesías. Pero tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos, hermano, quién es Jesucristo, su palabra, que Él vivió la vida que nosotros no íbamos a vivir, ¿verdad? Que por nosotros Él murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Es aquel que puede salvar a una persona, pero es aquella que puede destruir si rechaza esta salvación. Amén. El mensaje, hermanos, tengan en cuenta esto: el mensaje y el mensajero es mayor, hermano, del nuevo pacto que del antiguo pacto. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres mayor que Elías, que Daniel, que Moisés, hermano. Ese es el privilegio que nosotros hoy tenemos en la iglesia. Esta semana tuve un invitado judío y estábamos hablando de eso, que los invitados a las bodas del Cordero son los israelitas. Ellos no son parte de la novia, ellos no son los anfitriones, ellos no se van a sentar en tronos, sino la iglesia. Por eso dice la palabra que Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes se sentarán en tronos y juzgarán a todas las tribus de Israel. Mostrando, hermano, que la iglesia es mayor. Pelea había ahí entre hermanos y ustedes están peleando entre ustedes. Ustedes no saben que van a juzgar ángeles. ¿Hablando de qué? De que nosotros, la iglesia, hermanos, estaremos sentados en tronos, juzgaremos, hermano. Amén. El mensaje del Antiguo Testamento, vean lo que dijo Elías. Fue terrible, venía juicio, paró de llover, hermano. Eso es un poroto comparado a la bomba que tú y yo predicamos en el Evangelio. Es un poroto. Y veíamos todas esas manifestaciones espirituales, hermano. ¿Por qué? Porque las consecuencias de hoy en día, que cuando tú le hablas y le presentas a Cristo, al Mesías revelado, que no lo tenía Moisés, que no lo tenía Daniel, que no lo tenía Ezequiel, no lo tenían. Nosotros sí lo tenemos, hermano. Amén. Por eso habrá mayor condenación para aquellos que rechacen en este tiempo, hermano. Incluso será tolerable, hermano, a aquellos que murieron en el diluvio. El tiempo de Noé será más tolerable, hermano. Amén. Entonces, hermanos, sepamos que tú y yo, por el peso de nuestro mensaje, tenemos un mayor privilegio que el Antiguo Testamento.
Pero sepamos, hermano, que esto conlleva a un mayor castigo, hermano, por causa de la desobediencia y por causa de la negligencia. Amén. Mayor castigo. Mayor castigo. Hebreos capítulo 10, el verso 29. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Ustedes saben, hermano, aquellos que recibieron la palabra de salvación y abandonaron la fe, hermano, ustedes no se imaginan, hermano, el juicio que esa persona va a recibir. El juicio eterno será mayor. Y de eso está hablando aquí, de la apostasía. De gente que recibieron la palabra, estuvieron un tiempo, y acá dice, menospreciaron. Hicieron de menos la sangre, el sacrificio de Cristo, hermanos, en la cual fue, y con su vida, hermano, ellos se van y dice la palabra, insultan al Espíritu de la gracia. Son gente que rechazaron a Cristo. Acá está hablando de quiénes, de judíos que un tiempo fueron creyentes y después volvieron otra vez a sus prácticas. Hoy tenemos muchísimos ejemplos acerca de eso. Gente que abandona totalmente a Cristo y reciben, hermano, ustedes, ejemplos, ¿verdad? Que en su postrer estado, dice la palabra, es 7 veces peor. Jesús estaba hablando acerca de eso. Lucas capítulo 12, verso 47. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Disciplina y mucho de parte del Señor. Amén. Por eso es importante saber la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes. Nosotros, hermanos, no en vano decíamos anteriormente que nosotros no estamos yendo por el premio mayor, ¿verdad? Siempre decíamos eso, porque tenemos mayor privilegio. Tenemos, hermanos, nos vamos a sentar en el trono de Cristo, pero eso demanda de nosotros mayor responsabilidad, mayor diligencia. Amén. Sepamos, hermano, que nosotros debemos, como verdaderos cristianos, saber utilizar la palabra. Eso dice, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande portar el Espíritu de Dios. Por eso, hermano, que hoy en día nosotros vemos muchos cristianos que andan, hermano, en azote, y mucho azote, como dice aquí la palabra. Mucho azote. Porque no son diligentes. Amén. Entonces, hermano, había en ese tiempo muchos hebreos que habían oído el mensaje, ¿verdad? Pero ahí justamente está hablando por medio de esa generación de discípulos que habían escuchado el mensaje, llegaron al autor de Hebreos. Primera Timoteo, capítulo 2:5. Primera Timoteo, capítulo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y en la verdad. Amén. El 4 dice: además Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, los poderes sobrenaturales demostraron
demostrados por Jesús y sus apóstoles, hermanos, fueron primeramente la confirmación divina, ¿verdad?, de que el Padre respaldaba el Evangelio de Jesucristo. El hermano respaldaba el Evangelio de Jesucristo, lo confirmaba, hermano, a través de ¿qué? De las señales que él hacía. Juan capítulo 10, el verso 38 dice: pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que no sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. Romanos 15:19, y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Primera de Corintios 14:22, las lenguas son una señal para los incrédulos, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Amén. Segunda de Corintios 12:12, con todo, las señales de los apóstoles se han realizado entre ustedes con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. Hermanos, estas señales milagrosas, estas obras milagrosas hechas por el Espíritu Santo, hermanos, respaldaban el Evangelio de verdad. Y ahí dice del Espíritu Santo, que habla referente a la tercera persona de la Trinidad. Y acá vemos que el mensaje fue respaldado por el Espíritu Santo por medio, ¿qué cosa?, de dones milagrosos que fueron realizados también por los apóstoles, y esos siguen hasta hoy. Amén. Que respaldan, ¿qué cosa? Respaldan con poder. El Espíritu Santo está respaldando a su iglesia. Amén. Entonces hay una confirmación del mensaje que lo hace el Señor por medio de Jesucristo. Dice la palabra que Él prácticamente erradicó las enfermedades ahí en Medio Oriente. Vamos, hermanos, en Hebreos capítulo 3, el verso 7. Dice: Hebreos 3:7 dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. Por eso dice el Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. Porque esto, hermano, no solamente se refiere a que había un respaldo en dones, sino también había un respaldo en la palabra. Había un respaldo enorme en donde nosotros vemos que incluso los corazones eran ya preparados para recibir la palabra. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 10, el verso 15 dice: de esto nos da testimonio el Espíritu, pues primero dice. Y ahí habla de la enseñanza, el Espíritu dice. Hebreos 9:8, con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Vean cómo el Espíritu Santo va hablando a través del autor de Hebreo. Él está diciendo: el Espíritu dice, el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo dice. Claramente el Espíritu Santo está enseñando por medio de la palabra. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, como le dije, actuaba también en los instantes previos de la salvación de una persona. Sabemos eso, preparando justamente
los corazones. Hebreos 6:4 dice: no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo. Vamos a estudiar profundamente esa parte que está bastante también tergiversado, porque ahí justamente habla de aquellos que gustaron, aquellos que saborearon por un tiempo y se fueron. Amén. No son aquellos que permanecieron. Hay, hermano, una obra de convicción que sucede en el corazón del ser humano, porque el Señor pone en nosotros el querer y el hacer. Él nos circuncida el corazón, transformando nuestras vidas. Nacemos de nuevo y el Espíritu Santo opera. Hebreos 10:29. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de gracia? Hermano, aquel que ha apostatado de la fe, ¿verdad?, ha despreciado a Cristo, ha despreciado al Espíritu Santo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Que todos estos conocimientos que el Señor permite que sepamos, hermano, es para nuestra gloria. Es para nuestra gloria, hermano. Porque dice la palabra que el Señor su tesoro dejó a sus siervos y se fue lejos. El Señor, hermano, deja sus perlas y su tesoro en mayor medida a gente de su confianza. Amén. Por eso, cuanto mayor tengamos, hermano, mayor recibiremos. Pero el que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará, dice la palabra. Amén. Mas el que tiene, recibirá más. Amén. Pidámosles más, hermano. Pidámosles más al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por escogernos, Señor, antes de la fundación del mundo, para ser punta de lanza, Señor, de tu reino, para ser soldado de Cristo, Padre, con esta responsabilidad y este privilegio tan grande, Señor, que no tuvieron los antiguos grandes héroes de la fe, Señor. Mas tú, Padre, estás preparando tronos, coronas para nosotros. Estás preparando una boda, Padre, y ya está todo listo para nosotros, Padre Celestial. Todo esto lo recibimos de gracias, de gracia absoluta, Padre. No lo merecemos. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener una vida diligente y con responsabilidad, Padre. Que nosotros, Señor, podamos entender, Padre, el poder que tú nos has otorgado por medio de tu Espíritu Santo, y que lo utilicemos, Padre, para la gloria y la honra y la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén, amén.